Buenos días a todos, soy el profesor Reiner, sean bienvenidos, agradecidos siempre con todos aquellos amigos que nos escuchan, que nos miran, que comparten este contenido de una u otra manera con todos sus amigos en sus redes sociales. Créanme que se los agradezco porque este portal, este esfuerzo lo estoy haciendo por mis hijas. Bien, entonces aquí vamos a hacer otro ejercicio más, una aplicación más. Bueno, aquí dice ejercicio 2, pues yo ya perdí la cuenta, no lo voy a borrar nada más porque no recuerdo qué es el número de aplicación. Dice acá, vamos a hacer una aplicación de una válvula antirretorno desbloqueable con cilindro de doble efecto. Vamos a agregar de que esta válvula es de doble desbloqueo. Vamos a agregar acá, doble desbloqueo. No se vea cómo se va a mirar ahora, pero bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces aquí yo he dejado algunos elementos del ejercicio anterior para hacerme más fácil y resumir el tiempo para que los vídeos no se hagan más allá de 20 minutos. Mis clases me gusta que sean de 10 a 20 minutos. Entonces dice que vamos a trabajar un cilindro de doble efecto porque vamos a trabajar una carga desbloqueable. Entonces un cilindro de doble efecto. En el caso del anterior era desbloqueable pero en un solo sentido, o sea, la carga se podía sostener solo en un sentido de acción. En este caso puede trabajar carga tanto en la salida como en la entrada porque puede ser desbloqueado en ambos sentidos. Entonces veamos, tenemos el cilindro de doble efecto. Ahora vamos a utilizar, como ahora vamos a trabajar o el cilindro va a realizar acción. Recordemos que los cilindros realizan acciones en la salida, otros en la entrada. En el caso del de simple efecto, por la posición, por la forma de trabajo de él, solo puede realizar trabajo en el de salida, porque si no, pues vamos a afectar lo que es el resorte del actuador. Entonces, acá vamos a utilizar entonces las válvulas de tres posiciones. Por ello es importante de que ustedes manejen eso, lo de las válvulas. Yo por eso les decía en la introducción de que todos ustedes tienen que manejar eso. Entonces vamos a utilizar esta válvula de 3 posiciones, vamos a ubicarle la presión y le conectaremos el retorno a tanque que estas deben de llevar. Entonces aquí tenemos ya un enclavamiento, una palanca de enclavamiento, ¿verdad? No necesitamos cambiar eso, pero bueno, le podemos poner un muelle, aunque en realidad pues no hará diferencia en este trabajo, porque de hecho todas en sí tienen diferencia. Entonces las válvulas desbloqueables las vamos a encontrar en las válvulas de cierre y control. Aquí tenemos las válvulas de antidesbloqueo pilotada. Vamos a ver esta pilotada con muelle. Y bueno, nosotros vamos a utilizar de esta válvula, vamos a utilizar vamos a armar dos grupos de válvula para poder hacer esta acción o para poder controlar esta acción. Más que todo, a partir de acá vamos a ampliar. Bien, vamos a ocupar 2 manómetros para medir las acciones. Vamos a ver cómo comenzamos. Entonces la presión de esta lo vamos a llevar hacia es lo que le estaba diciendo, tengo problemas con este mouse ya. Lo llevamos hacia la entrada B del actuador para que salga. Y en el caso de esta de acá, pues también, ¿verdad?, va hacia este sector de la salida B del actuador. Entonces vamos a ubicar esto acá. No, voy a ponerlo más arriba y más abajo porque las señales ahí me van a buscar algo incómodo. Entonces vamos a dejar ya los manómetros que miden la entrada y el manómetro que mide la salida de presión del sistema. Ahí lo tenemos, vamos a bajarlo un poquito nada más, no importa. Ahora vamos a conectar el pilotaje. En el caso de esta válvula va a ser piloteada o pilotada por la señal, esta señal detrás de acá. Vamos a controlarlo aquí de esta manera. Y este pilotaje que tenemos acá va a ser accionada por que está acá, viceversa. No sé si están viendo muy bien la lógica de funcionamiento. Cuando active hacia afuera va a pilotar a este lado para que este lado permita flujo. Cuando yo active el retorno, entonces este retorno va a pilotar la del lado izquierdo para que permita el regreso acá. Porque recuerden de que el aceite
este actuador tiene dos recámaras. Si en un lado entra aceite, pues en la otra debe de salir. Si no sale aceite, no puede haber desplazamiento. Recordemos eso, de que los líquidos no se pueden comprimir en teoría, pero aunque sí, ¿verdad?, tienen un grado de compresión, pero no es mucho. Entonces, acá tenemos la válvula ya, está configurada a 5, eso no le he puesto yo mucho, pero vamos a ponerle acá una configuración de 2 a las dos válvulas para que el trabajo sea bastante lento. Vamos a hacer ahora una previa simulación en lo que nosotros, como podemos ver, ¿verdad?, esta señal pilotea acá para que esta permita el flujo, y esta otra señal pilotea la del lado izquierdo, pilotea la del lado derecho, la del lado derecho pilotea la del lado izquierdo. Así trabaja esto. Ahora, ¿en qué punto trabaja esta situación? Porque me dicen, ajá, bueno, ¿y ahora eso para qué sirve? Porque luego lo hago, ajá, ¿y qué? ¿De qué me sirve? Pues bueno, como esta es una válvula de control de 3 posiciones, y si yo la posiciono al lado izquierdo, ella sale. Si la posiciono al lado derecho, pues el émbolo entra. Si ella está posicionada en el lado medio, ahí no hay salida para ningún lado. Me refiero de que si el émbolo está en una posición intermedia, la presión la hemos atrapado del lado izquierdo, aquí donde estoy señalando con el mouse, hacia arriba. De igual del lado derecho, del punto de conexión B hacia arriba, la presión queda atrapada aquí. ¿Cómo lo podemos ver? De esa manera, miren, le doy con la palanca y le activo y desactivo, y como podemos ver, nosotros lo hemos estacionado ahí. ¿Para qué me sirve esto? Pues bueno, si tiene una carga acá, él puede sostener esa carga. El émbolo, la fuerza de la carga no va a hacer que el émbolo se regrese, ya sea cuando él vaya desplazando, y también puede sostener carga cuando él vaya regresando. En uno de los ejercicios anteriores, no recuerdo cuál, habíamos hecho una aplicación donde solo tenía en un extremo, solo tenía regulación, o más que todo tenía bloqueo en uno de los extremos. Eso se puede hacer, se puede bloquear la salida, se puede bloquear solo la entrada, y ahora en este caso que yo tengo bloqueadas ambas para poder estacionar el émbolo en una posición determinada. Si yo desbloqueo solo una posición, depende de cuál posición yo desbloquee, pues entonces yo voy a poder estacionar carga cuando él vaya levantando. Si yo desbloqueo el otro sentido, pero solo uno, puedo estacionar carga cuando él vaya entrando. En este caso que yo tengo acá, yo en uno de los ejercicios yo solo hice de uno, no recuerdo cuál, pero en este ejercicio que estoy haciendo se pueden estacionar carga en ambos sentidos, tanto cuando él va desplazándose y tanto cuando él viene regresando a su posición inicial. Bien, entonces acá tenemos ahora el diagrama de estado fase, y les decía, ¿verdad?, que estoy por dejar de grabar en estos días porque este mouse no he ido a realizar compras, ¿verdad? El mouse me está dando algún problema. Entonces vamos a hacer una pequeña, para que me deje trabajar bien. Entonces el cilindro 1A va a ser Z0, este manómetro, este otro manómetro, en el orden de las acciones, en el nombre de las válvulas. 1, esta sería la 2, que de hecho sería S1, no necesitamos un S2. 2, esta sería la 3, y esta sería la válvula 4. Ahí tenemos nombrado todos los elementos, y acá pues vamos a darle seguimiento a los parámetros de las diferentes magnitudes que me pueden generar las acciones del cilindro, y que en la fábrica pues cada acción me representa un trabajo, y yo tal vez requiera llevarle, ¿verdad? Como podemos ver, ahí está trabajando ya correctamente esta simulación. Si yo vengo y le aplico una carga acá de unos 200 kilogramos, vamos a ponerle 300 kilogramos porque esto pesa, vamos a ponerle un peso mucho mayor. Como podemos ver, ¿verdad?, ahí va avanzando y ahí viene retrocediendo con la carga hasta ejercer el parte de cero. Y como podemos ver ahí, cuando nosotros le estacionamos, el flujo está haciendo trabajo porque claro, está comprimido, hay una carga que lo está comprimiendo.
Bien, hasta acá llega este ejercicio, agradecido con todos aquellos que han estado viendo nuestros tutoriales, nos siguen en nuestras redes sociales, más que todo en YouTube. Yo trabajo bastante en YouTube y Facebook. Para poder hacer publicidad pues también lo utilizo y publico algunas cosas personales. De hecho, por ahí tengo un canal de YouTube donde publico solo cosas personales, pero no tengo mucho contenido allí, por eso no le he dado publicidad. Pero bien, muchísimas gracias a todos los que han visto esta videoclase. Los espero en la próxima videoclase. Soy el profesor Reiner. Me despido de todos ustedes deseando, como siempre, pues lo mejor. Venga.